El sol del desierto se alzaba sobre las arenas abrasadoras de Egipto, dorando las pirámides y templos de piedra. Pero bajo su resplandor, una sombra oscura se extendía sobre el pueblo de Israel. Esclavizados durante generaciones, los hijos de Jacob gemían bajo el peso de látigos y cadenas, construyendo ciudades para un faraón que no recordaba a José, ni respetaba al Dios de sus padres. El clamor de los hebreos se elevaba día tras día, entre susurros de esperanza y gritos de dolor. Los capataces egipcios, crueles y despiadados, no daban tregua. Los niños nacían en medio del polvo, y los ancianos morían sin ver la tierra prometida. Aún así, los hijos de Israel se multiplicaban, y con cada nuevo nacimiento, crecía el temor del faraón. Fue entonces que el rey de Egipto ordenó algo impensable: todo hijo que nazca, echadlo al río, y a toda hija preservad la vida. Una sentencia cruel, destinada a quebrar la fuerza de un pueblo, pero en medio de ese decreto, Dios ya tejía el hilo de la liberación. En una aldea humilde, una mujer levita dio a luz a un niño de semblante hermoso, tan especial que no pudo entregarlo a la muerte. Durante 3 meses lo ocultó con valentía, hasta que ya no pudo esconderlo más. Entonces, preparó una arquilla de juncos, la calafateó con brea, y colocó dentro al pequeño, confiándolo al río Nilo. La corriente lo llevó entre juncos y suspiros, hasta que los ojos de la hija del faraón, bañándose con sus doncellas, lo vieron flotando. Movida a compasión, tomó al niño en sus brazos, y al oír su llanto, supo en su corazón que debía criarlo como suyo. Le llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. Criado en palacio como príncipe egipcio, Moisés aprendió la lengua de los sabios y el arte de la guerra. Pero su sangre ardía con otra identidad, la de un hebreo. Y cuando un día vio a un egipcio golpeando a un hebreo, algo en él se quebró. Miró a uno y otro lado, y con fuerza contenida durante años, mató al opresor. Al día siguiente, tratando de interceder entre 2 hebreos que reñían, se enfrentó a una amarga revelación: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió entonces el peso del juicio, y supo que su secreto había sido revelado. El faraón, al oírlo, procuró matarlo. Y Moisés huyó, dejando atrás la gloria de Egipto, internándose en el desierto de Madián. Allí, entre rocas y pastores, encontró refugio en la casa de Jetro, sacerdote de Madián. Se casó con Séfora y tuvo un hijo, llamándolo Gersón, diciendo: forastero soy en tierra ajena. Pasaron los años, el faraón murió, pero la esclavitud del pueblo continuaba. Desde lo más profundo de su dolor, Israel clamó a Dios. Y el clamor subió, poderoso y penetrante, hasta lo alto de los cielos. Y Dios oyó. Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los hijos de Israel, y los reconoció. El sol ya no quemaba con violencia cuando Moisés, pastor de ovejas, guiaba el rebaño de su suegro Jetro más allá del desierto, hasta el monte de Dios, Horeb. Sus sandalias pisaban tierra seca, su rostro, envejecido por los años, pero su espíritu aún no conocía el propósito divino que lo aguardaba. Entonces lo vio. Una zarza envuelta en llamas, pero sin consumirse. El fuego danzaba con fuerza sobrenatural. Moisés, curioso, se acercó para ver aquel prodigio. Y cuando estuvo lo bastante cerca, una voz poderosa, más profunda que el trueno y más suave que la brisa, le habló desde el fuego. «Moisés, Moisés». «Heme aquí», respondió con asombro. «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Tembloroso, Moisés se postró. Aquella voz no era de hombre ni de ángel, era del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le reveló lo que nadie más sabía. «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, he descendido para librarlos y sacarlos a una tierra buena y ancha». Y entonces vino el llamado. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo». Moisés quedó sin aliento. ¿Un exiliado, un fugitivo, un pastor de ovejas? ¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar a los hijos de Israel?, preguntó con temor. «Yo estaré contigo», dijo Dios. «Y esta será la señal: cuando hayas sacado al pueblo,
serviréis a Dios en este monte. Aún así, Moisés buscaba excusas. Preguntó: ¿y si me dicen, cuál es su nombre, qué les responderé? Y entonces, Dios pronunció el nombre más sagrado, un eco eterno que estremeció el aire del desierto. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Pero Moisés aún dudaba. No me creerán, no soy elocuente, mi lengua es torpe, decía. Y Dios, paciente pero firme, le mostró señales: su vara convertida en serpiente, su mano leprosa y sanada. Aún así, Moisés insistió: envía a otro. Entonces la ira de Dios se encendió, pero con misericordia le proveyó ayuda. Tu hermano Aarón será tu portavoz. Yo estaré con tu boca, y con la suya. Toma esta vara, porque con ella harás señales. Moisés obedeció. Tomó a su esposa y a sus hijos. Montaron un asno y partieron hacia Egipto, la tierra que una vez abandonó, ahora guiado por el mandato del Eterno. El Dios viviente iba delante de él. En el camino hacia Egipto, dejó a su esposa e hijos, los besó y siguió. Mientras viajaba, el Señor reafirmó su propósito. Cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todas las maravillas que te he dado. Pero yo endureceré su corazón, para que no deje ir al pueblo. Y tú dirás: Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y así, con el corazón palpitando entre el temor y la fe, Moisés llegó a las puertas del imperio más poderoso de la tierra, no como príncipe, sino como profeta. Las sombras de los templos egipcios se alargaban cuando Moisés y Aarón entraron en la ciudad dorada. El aire estaba cargado con el incienso de los ídolos y el murmullo de los esclavos. Pero aquel día, una voz diferente resonaría en el palacio del faraón. Moisés y Aarón, vestidos como simples pastores pero revestidos de una autoridad celestial, se presentaron ante el trono más temido del mundo. El faraón los miró con desdén, rodeado de cortesanos y dioses de piedra. Entonces, con voz firme y sin temblor, Aarón habló en nombre del Altísimo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, a celebrarme fiesta en el desierto. El faraón frunció el ceño. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Déjanos ir, te lo suplicamos, camino de 3 días, para ofrecer sacrificios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el corazón del faraón se endureció. No solo rechazó la petición, sino que aumentó la opresión. Ordenó que los capataces ya no dieran paja para hacer ladrillos, pero exigieran la misma cuota diaria. Están ociosos, decía, por eso claman diciendo: vamos y sacrifiquemos. Cárguense de trabajo, y no escuchen palabras mentirosas. El pueblo se quebró. Los hebreos fueron golpeados, humillados, sus quejas sofocadas entre lágrimas y cansancio. Cuando los capataces clamaron al faraón, no hallaron misericordia. Entonces se volvieron contra Moisés y Aarón. Jehová os mire y juzgue. Habéis hecho que seamos abominables ante faraón, y nos habéis puesto espada en mano para matarnos. Moisés, angustiado, clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que hablé a faraón en tu nombre, ha hecho mal a este pueblo, y tú no lo has librado. Y entonces, la voz de Dios tronó como relámpago sobre el monte. Ahora verás lo que yo haré a faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Jehová reafirmó su pacto. Yo soy Jehová. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Oí el gemido de los hijos de Israel y me acordé de mi pacto. Diles: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Moisés llevó estas palabras al pueblo, pero no le escucharon. Su espíritu estaba angustiado, su alma abatida por la dura servidumbre. Aún así, Dios no se detuvo. Le dijo a Moisés: ve y habla a Faraón, que deje salir a los hijos de Israel. Pero Moisés temblaba: si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me oirá Faraón,
siendo yo torpe de labios. Y Dios respondió con poder: Aarón será tu boca, tú serás como Dios para él. Lleva contigo la vara, y harás señales delante del faraón. Pero yo endureceré su corazón, y multiplicaré mis maravillas en la tierra de Egipto. El alba apenas clareaba cuando Moisés y Aarón se presentaron otra vez ante el faraón. Pero esta vez, venían con la vara de Dios y la autoridad del cielo. Moisés, de pie ante el trono, no hablaba como un mendigo, sino como heraldo de juicio. Aarón, a su lado, esperaba la orden. Jehová, el Dios de los hebreos, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, he aquí, yo heriré con plagas todo tu territorio. El faraón sonrió con arrogancia. Aún creía tener el control. Entonces Moisés dio una señal a Aarón, y éste lanzó la vara al suelo ante el faraón y sus siervos, y la vara se convirtió en una serpiente viviente. El faraón llamó a sus sabios y hechiceros. Ellos también arrojaron sus varas, y éstas se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Aarón devoró las suyas, una por una. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció. No escuchó. Así comenzó una cadena de maravillas y terrores que sacudirían a Egipto. Primera plaga: las aguas convertidas en sangre. A la orden de Dios, Aarón golpeó con la vara el río Nilo y todas sus aguas se tornaron sangre. Los peces murieron, el río apestó, y no hubo agua para beber en todo Egipto por 7 días. Pero el faraón, aunque vio el milagro, volvió el rostro. Segunda plaga: ranas. Jehová ordenó: extiende tu mano. Y una marea viva de ranas salió de ríos, estanques y acequias. Invadieron las casas, los dormitorios, las camas del pueblo y hasta el trono del faraón. Desesperado, el rey pidió a Moisés: orad a Jehová para que quite las ranas, y os dejaré ir. Pero cuando las ranas murieron y fueron apiladas en montones nauseabundos, el faraón endureció su corazón de nuevo. Tercera plaga: piojos. El polvo del suelo se transformó en insectos que cubrieron hombres y bestias. Los magos egipcios intentaron imitar la señal, pero fracasaron. Dijeron al faraón: dedo de Dios es este. Pero él no oyó. Cuarta plaga: moscas. Una nube de moscas cayó sobre Egipto, pero en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no hubo ninguna. Dios estaba marcando la diferencia. El faraón cedió un poco, pero cuando se quitó la plaga, volvió a endurecerse. Quinta plaga: peste en el ganado. El ganado egipcio murió por miles, pero el del pueblo de Israel permaneció intacto. Aún así, el faraón no cedía. Sexta plaga: úlceras. Un polvo lanzado al cielo por Moisés cayó sobre hombres y bestias como una maldición. Surgieron úlceras ardientes, dolorosas. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés, estaban tan heridos como el pueblo. Pero el faraón persistía en su rebeldía. Séptima plaga: granizo de fuego. Dios habló con solemnidad: esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y cayó granizo mezclado con fuego, como nunca antes en Egipto. Los campos fueron arrasados, los árboles quebrados, los esclavos que no se resguardaron murieron bajo la tormenta. Pero en Gosén no cayó ni una gota. El faraón, golpeado por el temor, confesó: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová. Moisés oró, y la tormenta cesó. Pero apenas pasó el peligro, el faraón volvió a endurecerse. El cielo de Egipto estaba gris, la tierra resquebrajada por el juicio. Los campos eran ruinas, los ríos sangrientos, el ganado diezmado. Pero el corazón del faraón seguía de piedra. Moisés y Aarón se presentaron otra vez en el palacio, y Jehová dijo: he endurecido su corazón para mostrar mis señales delante de él, y para que contéis a vuestros hijos cómo jugué con Egipto y obré maravillas, para que sepáis que yo soy Jehová. Octava plaga: langostas. Aarón extendió su vara, y un viento oriental trajo una nube negra que cubrió los cielos, langostas, incontables, voraces. Se abalanzaron sobre los cultivos que quedaban, devorando los últimos brotes, las cortezas de los árboles, hasta las hojas de las palmas.
Nada verde quedó. El faraón, aterrorizado, llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Perdonad mi pecado solamente esta vez, y orad a Jehová para que quite de mí esta plaga mortal. Jehová escuchó, pero cuando el viento llevó las langostas al mar Rojo, el faraón endureció su corazón nuevamente. 9ª plaga, tinieblas. Entonces Moisés extendió su mano, y una oscuridad densa, sobrenatural, cayó sobre Egipto durante 3 días. No era sombra de noche, sino un velo impenetrable, una ceguera espiritual que paralizó a todos. Nadie se movía, ni salía de su lugar. Mas en las moradas de los hijos de Israel había luz. El faraón, angustiado, cedió parcialmente. Id, servid a Jehová, solo queden vuestras ovejas y vacas. Pero Moisés respondió: ni una pezuña quedará. Hemos de ofrecer sacrificios a Jehová. Y el faraón estalló en ira. Apártate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que lo veas, morirás. Moisés, con mirada firme, respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y con esas palabras, Moisés y Aarón se dieron vuelta y salieron del palacio por última vez. No como un derrotado, sino como el profeta que ya había visto lo que venía. Entonces Jehová habló con voz solemne y definitiva: traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después se los dejará ir, y os echará con prisa. Y Moisés anunció con voz profética: así dice Jehová, como a la medianoche, yo pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la sierva, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Moisés se retiró del palacio con ira ardiente. Pero el juicio que había de venir sería acompañado por un acto de redención. Jehová habló a Moisés y a Aarón: este mes os será el principio de los meses. Tomará cada uno un cordero por familia, sin defecto, macho de 1 año, y lo inmolaréis entre las 2 tardes. Y tomaréis de la sangre, y la pondréis en los dinteles y en los postes de vuestras casas, y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá plaga en vosotros de mortandad. Así nació la Pascua, la cena de libertad, el sacrificio del cordero, el pacto de redención. Esa noche, mientras Egipto dormía en rebelión, Israel velaba con los lomos ceñidos, los panes sin levadura y el corazón palpitando. La sangre estaba en los postes. El juicio estaba en camino. Y los ángeles afilaban sus alas, porque a la medianoche, Jehová pasaría por Egipto. Y llegó la noche. Un silencio pesado cubría Egipto, como si el mismo aire temiera moverse. Los hebreos, reunidos en sus hogares, comían en obediencia, cordero asado, panes sin levadura y hierbas amargas. Sus sandalias puestas, el bastón en mano, y la sangre del cordero marcando los dinteles de sus puertas. Entonces, en el instante exacto de la medianoche, Jehová pasó. Una sombra divina se deslizó por las calles de Egipto, invisible pero irresistible. Y de casa en casa, sin que espada humana se alzara, cayó el juicio. Murió el primogénito del faraón sentado en su trono, y también el hijo del preso en la cárcel, y hasta el primero de cada animal en los establos. El lamento despertó la tierra. Un grito desgarrador se levantó desde cada casa egipcia, un clamor de madres, de padres, de hermanos. Nunca se había oído nada igual. No hubo hogar sin muerte. El faraón, temblando, se levantó esa noche, y mandó llamar a Moisés y a Aarón con urgencia. Su voz era la de un hombre quebrado. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vacas, y bendecime también a mí. El pueblo de Egipto urgía a los hebreos que se fueran, todos moriremos. Y los hijos de Israel salieron. Después de 430 años de esclavitud, salieron por fin, no como esclavos que huyen, sino como una nación que marcha con dignidad. Hombres, mujeres, niños, ancianos apoyados en bastones,
miles y miles caminaban bajo el resplandor de una luna testigo del milagro. Y no salieron con las manos vacías. Los egipcios, atemorizados, les dieron oro, plata, vestidos y joyas por montones. Así despojaron a Egipto sin empuñar una sola espada. Y Jehová iba delante de ellos. De día en columna de nube para guiarlos, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos. No se apartó jamás del pueblo. Moisés condujo al pueblo hacia el desierto, por el camino del Mar Rojo. Y tomaron los huesos de José con ellos, como él lo había pedido siglos antes. Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos con vosotros. Y así caminaron, como un ejército sin armas, pero con el cielo de su lado, como esclavos liberados, guiados por el Eterno. Pero detrás de ellos, en los pasillos del palacio, el corazón del faraón volvía a endurecerse. La libertad de Israel no sería tan fácil, porque un ejército los seguiría, y el mar los esperaría. En el desierto, entre la arena y la luna, Israel acampaba a orillas del Mar Rojo. Frente a ellos, las aguas, detrás, el eco de un peligro que aún no veían, pero que se acercaba con estruendo. Porque el faraón, habiendo perdido a su hijo, su orgullo y su nación en una sola noche, se arrepintió de haberlos dejado ir. Su corazón se endureció una vez más, y clamó a sus oficiales: ¿qué hemos hecho, dejando ir a Israel de servirnos? Entonces hizo preparar su carro, y tomó consigo 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre cada uno. El polvo de los cascos cubría el horizonte como tormenta. Era la máquina de guerra más temida de la tierra, y venía tras un pueblo sin armas. Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y vieron a los egipcios que venían tras ellos. El miedo se apoderó del campamento. Clamaron a Moisés, temblando: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? ¿Por qué nos sacaste de allá? Pero Moisés, firme en la fe, les respondió: no temáis. Estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que ahora veis, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y pasen los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y la nube que los guiaba se movió. Se colocó entre Israel y el ejército egipcio. Para los egipcios fue oscuridad, para Israel, luz durante toda la noche. Entonces Moisés alzó su vara, y extendió su mano sobre el mar. Y Jehová hizo que el mar se retirara por un fuerte viento oriental que sopló toda la noche. Las aguas se abrieron, levantándose como muros a derecha e izquierda, y en medio, un camino seco. Israel caminó por aquel paso milagroso. Ancianos, niños, madres con sus hijos, todos pasaron, mientras las aguas se alzaban como columnas de cristal a ambos lados. Y los egipcios, ciegos de furia, descendieron tras ellos al lecho del mar, todos los carros del faraón, sus capitanes y sus jinetes. Pero Dios peleaba por su pueblo. Desde la columna de nube y fuego, Jehová trastornó al ejército egipcio, les quitó las ruedas de los carros, y sembró el pánico. Los egipcios clamaron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés alzó su mano al amanecer. Las aguas, como un rugido celestial, se cerraron con violencia. El mar cubrió los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en él, no quedó ni uno solo. Pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar. Aquel día, Jehová salvó a Israel de mano de los egipcios, y el pueblo vio a los enemigos muertos a la orilla del mar. El sol ascendía sobre las aguas aún agitadas del Mar Rojo, y el pueblo de Israel contemplaba la obra de su Dios con asombro y temor reverente. El enemigo había sido derrotado no con espadas, sino con el poder del Altísimo. Entonces, Moisés alzó su voz y cantó con todo el pueblo un cántico que resonaría por generaciones. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente,
ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Las voces se unieron como un solo río de alabanza. Los tambores resonaban, las palmas aplaudían, y los pies danzaban sobre la arena mojada. Miriam, profetisa y hermana de Moisés, tomó un pandero, y todas las mujeres la siguieron danzando y cantando. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echó en el mar al caballo y al jinete. Fue el día en que Israel se convirtió en un pueblo verdaderamente libre, no solo de cadenas, sino de miedo. Pero la libertad era apenas el comienzo. El camino hacia la promesa sería largo y revelador. Moisés condujo al pueblo hacia el desierto de Sur. 3 días caminaron sin hallar agua. El gozo del canto fue reemplazado por la sed. Finalmente hallaron un manantial en Mara, pero sus aguas eran amargas. El pueblo murmuró: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová, y él le mostró un árbol. Lo echó en las aguas, y se endulzaron. Allí Dios les dio estatutos, los probó, y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí junto a las aguas, y por un breve tiempo hubo paz. Pero el desierto no perdona. Al partir de Elim y avanzar hacia Sinaí, el pueblo tuvo hambre. Murmuraron contra Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, sentados junto a las ollas de carne. Y Jehová respondió no con castigo, sino con misericordia. Prometió pan del cielo. Y al amanecer, el rocío cubrió el campamento, y cuando se evaporó, quedó una sustancia menuda, blanca como la escarcha. El pueblo preguntó: ¿qué es esto? Y Moisés dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Cada uno recogía lo necesario para su familia. Lo llamaron maná. Y por 40 años, sería el sustento de los hijos de Israel en el desierto. También proveyó carne. Al caer la tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. Y el pueblo comió, y vivió. Pero no cesaron las pruebas. Al llegar a Refidim, otra vez no hubo agua. El pueblo contendió con Moisés, y casi lo apedrean. Moisés clamó: ¿qué haré con este pueblo? Jehová le dijo: toma tu vara, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Así lo hizo, y brotó un río en medio del desierto. Pero llamó aquel lugar Masa y Meriba, porque Israel tentó al Señor diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Y mientras las quejas cesaban por un momento, una amenaza se acercaba por el horizonte. Amalec, un enemigo feroz, venía contra ellos con espada. El pueblo de Dios, por primera vez, tendría que pelear. Las colinas del desierto retumbaban con el paso de los soldados de Amalec. Sin previo aviso, sin razón justa, vinieron contra el pueblo de Dios, un pueblo cansado, viajando con niños, ancianos y ganado. Era una emboscada cruel. Entonces Moisés llamó a Josué, un joven valiente de la tribu de Efraín, y le dijo con firmeza: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana, yo estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué obedeció, y al amanecer, el campo se llenó del estruendo del combate. Por primera vez, Israel debía defenderse con armas, pero su verdadera fuerza no estaba en las espadas. Moisés subió al collado con Aarón y Hur. Y mientras Moisés alzaba sus manos al cielo, Israel prevalecía. Pero cuando sus brazos se cansaban y caían, Amalec tomaba ventaja. Entonces Aarón y Hur, viendo su fatiga, pusieron una piedra para que se sentara, y sostuvieron sus brazos, uno a cada lado. Así, las manos de Moisés estuvieron firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Jehová ordenó: escribe esto para memoria, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Con la victoria aún fresca, Israel siguió su marcha hacia el monte de Dios. Allí, Jetro, suegro de Moisés, se reunió con él trayendo a Séfora y a los hijos que había dejado atrás.
Jetro se regocijó al oír todo lo que Dios había hecho por Israel, y ofreció holocausto y sacrificios al Altísimo. Viendo el peso que Moisés llevaba juzgando solo al pueblo desde la mañana hasta la noche, Jetro le dijo sabiamente: «Lo que haces no está bien. Te agotarás tú, y también este pueblo. Escoge hombres capaces, temerosos de Dios, para que te ayuden a juzgar las causas menores, y tú solo las más graves». Moisés escuchó, y así nació el primer sistema de justicia entre los hijos de Israel. Y al tercer mes de su salida de Egipto, el pueblo acampó frente al monte Sinaí. La montaña, imponente y silenciosa, esperaba la señal de lo alto. Moisés subió a ella, y Jehová le habló: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos». Y Moisés expuso todas esas palabras al pueblo. El pueblo respondió a una sola voz: «Haremos todo lo que Jehová ha dicho». Entonces Jehová dijo: «Santifica al pueblo. Lávalos. Que se preparen para el tercer día. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí». Se les prohibió tocar la montaña. Límites fueron puestos. Nadie debía acercarse, ni siquiera los animales. Y al tercer día, al amanecer, el cielo se oscureció. Hubo truenos, relámpagos y un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo tembló. La montaña humeaba porque Jehová había descendido sobre ella en fuego, y el humo subía como el de un horno. La tierra temblaba con fuerza. Y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, más penetrante. Entonces Moisés habló, y Dios le respondió con voz tronante. Sobre la cima humeante del Sinaí, mientras relámpagos partían los cielos y el trueno retumbaba como voz de trompeta, Dios habló directamente al pueblo. Su voz era fuego y majestad, y cada palabra golpeaba los corazones como si el universo mismo se inclinara a oír. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Y así, el Altísimo pronunció los 10 mandamientos. El pueblo temblaba. Veían el fuego, oían la voz, y suplicaban a Moisés: «No hable Dios con nosotros, para que no muramos. Háblanos tú, y escucharemos». Entonces Moisés subió de nuevo al monte, envuelto en nubes y truenos. Y allí permaneció 40 días y 40 noches, en la presencia del Altísimo. Jehová le entregó no solo las tablas de piedra con los mandamientos escritos por su dedo, sino también leyes, instrucciones para el sacerdocio y el diseño del tabernáculo, un santuario para que Dios habitara en medio de su pueblo. Mientras tanto, en el campamento, el corazón del pueblo se desviaba. En la ausencia de Moisés, pidieron a Aarón un Dios visible. Y él, cediendo, formó un becerro de oro con los zarcillos y joyas de Egipto. Bailaron, ofrecieron sacrificios, y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». Jehová, desde el monte, vio la corrupción. Su ira se encendió. «Déjame que los consuma, y haré de ti una gran nación». Pero Moisés intercedió, rogando compasión. «¿Por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo? Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob». Y Jehová escuchó. Moisés descendió con las tablas en mano, y al ver el becerro, su furia estalló. Rompió las tablas contra las piedras, destruyó el ídolo, y reprendió al pueblo con fuerza. Luego volvió a subir. Ayunó y oró, clamando por misericordia. Y Jehová, en su infinita gracia, renovó el pacto. Le dijo: «Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo». Y Moisés pidió una cosa más: «Te ruego que me muestres tu gloria». Jehová respondió: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Entonces, lo escondió en una hendidura de la peña, y pasó delante de él, proclamando: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». Cuando Moisés descendió del monte por segunda vez, traía nuevas tablas, y su rostro resplandecía. La gloria de Jehová lo había tocado.
El pueblo vio en él la evidencia viva del Dios que los había sacado, que los guiaba por el desierto y que los preparaba para una tierra prometida. Y así, en medio de la arena, comenzó una nación. No por poder humano, ni por conquista, sino por un Dios fiel que oye, ve, juzga, ama y redime. El Dios del fuego y del pacto, del mar abierto y del maná, el que no cambia. El que aún camina con los que creen en su promesa.